Continuando hoy con nuestro estudio expositivo del libro de los Hebreos, vamos a estar mirando los textos que se encuentran en el capítulo 1 del verso 4 al verso 14, donde dice así la palabra del Señor. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amado Dios, clamamos, Señor, en esta hora que sea la luz de tu palabra, Señor, la que ilumine nuestro entendimiento. Vemos que este no es un tema fácil, pero rogamos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos dé luz, para que nos dé claridad, para que podamos comprender estas verdades que están aquí grabadas, que están aquí, Señor, manifestadas. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Recordemos, como ya lo hemos mencionado en charlas anteriores, que la carta a los hebreos se escribió precisamente para los judíos y principalmente para los creyentes, aunque también para judíos incrédulos. Y lo que aquí se les está diciendo a estos dos grupos es que este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo pacto, que Jesucristo es el mejor sacerdote, el mejor mediador, y que Él es el sacerdote y el sacrificio definitivo al mismo tiempo. Y en la medida que vayamos avanzando en el estudio de este libro, vamos a ver las diferentes comparaciones entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, y entre el Señor Jesucristo y todos los demás, para poner de manifiesto, poner en claridad la superioridad del Señor Jesús en todos los sentidos. Ya vimos en los 13 primeros versículos la superioridad del Señor Jesucristo sobre todo y sobre todos. Y vimos también cómo el Señor Jesucristo está por encima de cualquier categoría humana. Ahora en este texto el Espíritu Santo, perdón, nos guía y nos enseña que Jesucristo también es superior a los ángeles. El hombre es una maravillosa creación de Dios y está por encima de las plantas, por encima de los animales, eh, e incluso por encima de cualquier cosa creada. Pero aquí vemos también que hay seres que son mayores que el hombre, que están por encima del hombre, en este caso los ángeles. Y en el capítulo 2 del libro a los Hebreos, verso 9, nos dice que cuando el Señor Jesucristo se hizo hombre, dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. Estos seres espirituales son una creación espiritual de Dios y los hizo antes que al hombre. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, dice muchas cosas sobre los ángeles. Hay más de 100 referencias directas a los ángeles en el Antiguo Testamento y más de 165 en el Nuevo. Y el propósito principal de su creación fue darle a Dios un servicio y adoración especiales. En este punto es muy importante hacernos una pregunta. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué hacen los ángeles? Porque debemos tener un concepto bíblico acerca de ellos. Hoy en día se han despertado y se han levantado
muchas enseñanzas con respecto a los ángeles, adorando a los ángeles, pidiendo la participación de los ángeles o la intervención en determinadas circunstancias. Pero vamos a ver qué es lo que realmente la palabra de Dios dice. Muy bien, veamos quiénes son los ángeles. Pues los ángeles son seres espirituales, no tienen carne, no tienen huesos, sin embargo, tienen cuerpos y ellos tienen la capacidad de aparecer en forma humana. En Hebreos capítulo 13, verso 2, se nos insta a que tengamos consideración con los extranjeros, puesto que podríamos estar dando albergue a ángeles sin saberlo. Ahora, los ángeles también pueden aparecer en otras formas. En el Evangelio de Mateo, en el evento de la resurrección de Cristo, se nos dice que el aspecto de ese ángel era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo a él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Allí está en Mateo capítulo 28, versos 3 y 4. Así que allí en este momento y en este lugar, precisamente este ángel apareció en gloria brillante y deslumbrante. Ahora, los ángeles son seres muy inteligentes y tienen emociones. Ellos se alegran cuando un pecador se arrepiente y es salvo, como lo menciona allí en Lucas 15:10. Dice así la palabra del Señor. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También los ángeles hablan y dan mensajes a los hombres y en muchos lugares de las escrituras está esto. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice allí en Gálatas capítulo 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Además, los ángeles no se casan y no pueden procrear. Veamos lo que dice el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 22, versos 28 al 30, donde dice así la palabra del Señor. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ahora, según lo explica el apóstol Pablo a los Colosenses, allí en el capítulo 1, versos 16 y 17, parece que el Señor Dios creó simultáneamente a todos los ángeles. En la escritura no se menciona que posteriormente haya habido otra creación. Miremos lo que dice Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien. Además, los ángeles no mueren. En las escrituras no se indica por ningún lado que mueran o que se les pueda aniquilar. Y 1/3 de estos ángeles creados cayó en desgracia y en maldición por la rebelión. Veamos lo que dice allí Apocalipsis capítulo 12, verso 4, la primera parte. Dice así la palabra del Señor. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que una tercera parte de estos ángeles aún existen como seres espirituales demoníacos. De tal manera que esta creación de Dios, la creación de los ángeles, tuvo un número determinado de ellos y ellos no procrean, ni tampoco decrecen por muerte o por aniquilación. El mismo Dios creó a los ángeles antes que al hombre. Por eso tienen mucha más antigüedad que los hombres. Y parece que hay billones de ellos. Así que después de la caída de Satanás y sus huestes demoníacas, aún en el cielo quedaron miles de millares de ángeles. Veamos lo que dice
allí en Daniel capítulo 7, verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vemos que millones de ángeles sirven al Señor. De igual manera, el apóstol Juan, en su visión que tuvo allí en Patmos, también vio una multitud grande de ángeles. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis, verso 11 del capítulo 5. Dice así la palabra del Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Muy bien, ahora podemos preguntarnos dónde viven los ángeles. Veamos lo que dice Marcos capítulo 13, verso 32. Dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí vemos una referencia del mismo Señor Jesucristo diciendo que los ángeles viven en el cielo, que están en el cielo. Y en el libro de Judas también tenemos una referencia en el capítulo 1, verso 6, donde dice así la palabra del Señor. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que los ángeles viven en todos los cielos. Ahora, es oportuno aquí aclarar que los cielos en los cuales Dios mora, Dios reside, se le llama de manera especial el tercer cielo. Mientras que el segundo cielo es el cielo del espacio, el cielo infinito, y el primer cielo es alrededor de la tierra. En el día de hoy escuchamos muchas narraciones, teorías y relatos sobre la vida extraterrestre. Y sí, hay seres especiales que habitan otras partes del universo. Y estos seres son precisamente los ángeles. Los ángeles también tienen un alto nivel de organización y hay rangos entre ellos. Y al parecer estos rangos tienen diferentes responsabilidades, como menciona la palabra, tronos, dominios, principados, potestades, autoridades. De la misma manera también hay clases especiales de ángeles, dentro de los cuales se encuentran los querubines, los serafines, y a los que se describe también como criaturas vivientes. Ahora, los ángeles son más poderosos que los hombres. Por eso debemos clamar y pedir ese poder divino para poder enfrentarlos. Veamos lo que dice Efesios capítulo 6, versos 10 y versos 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que el cristiano debe fortalecerse en el poder de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra ángeles caídos. Ahora, los ángeles se pueden mover, pueden desplazarse y a velocidades increíbles. A veces se les dibuja con alas para sugerir precisamente que viajan muy rápido. Y algunos tienen nombres. La palabra, la Biblia, menciona algunos de ellos. El caso de Miguel, el caso de Gabriel, el caso de Lucifer. Miguel precisamente está a la cabeza del ejército celestial. Y a Gabriel se le llama el poderoso. Y Lucifer es el nombre que tenía Satanás antes de la caída. Los ángeles fueron creados para el servicio de Dios mismo y han sido los espectadores y participantes también de las obras divinas como la redención y el juicio.
Estuvieron sirviéndole al Señor Jesucristo allí durante su humillación. Y al final de la tentación, los ángeles vinieron y le sirvieron. También los ángeles sirven a los cristianos, a los redimidos del Señor. Ellos velan por la iglesia y ayudan en las respuestas que Dios da a sus oraciones. Los libran del peligro, les dan aliento, los protege. También los ángeles sirven a quienes no son salvos. A veces les anuncian el juicio y muchas veces también se lo aplican. Muy bien, pero para comprender más aún este tema es importante conocer cuáles eran las perspectivas que el judío tenía acerca de los ángeles. Para el primer siglo, el pueblo judío había comenzado a embellecer todas las enseñanzas básicas del Antiguo Testamento con respecto a los ángeles. Y esto debido precisamente a todos los escritos talmúdicos y a las diferentes interpretaciones rabínicas que se habían dado. Así que el autor del libro a los Hebreos no solamente escribía con el trasfondo de la verdadera enseñanza bíblica con respecto a los ángeles, sino contra las ideas falsas y las ideas equivocadas que tenían en ese tiempo los judíos. Así que en el primer siglo los judíos creían que los ángeles eran muy importantes en el antiguo pacto. Ellos consideraban que los ángeles eran los seres más altos después de Dios, ¿m? Y que Dios estaba rodeado de ángeles y que ellos eran los instrumentos para traer su palabra a los hombres y para realizar la voluntad de Dios en todo el universo. Ellos creían que los ángeles eran criaturas etéreas hechas de alguna sustancia ardiente como luz, que no comían, que no bebían, que no procreaban. Muchos otros judíos creían que los ángeles actuaban como un grupo o un concilio o como el senado de Dios y que Dios no hacía nada sin consultárselo. Y aquí se argumenta con respecto a Génesis 1:26, donde la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y hay algunos judíos que decían que esto se refería a ese concilio angélico. Otros judíos creían que un grupo de ángeles cuestionó la creación del hombre, pero que fueron aniquilados inmediatamente. Y que otro grupo también cuestionó la entrega de la ley y que atacó a Moisés en el monte Sinaí. Luego se le pusieron muchos nombres a los ángeles. Se decía que eran ángeles de presencia, o sea, los ángeles que estaban permanentemente delante del Señor. Y se les dieron algunos nombres como Rafael, Yuriel, Panuel. Recordemos que la terminación el era un nombre de Dios que se usaba al final de cada uno de los nombres de los ángeles. También los judíos creían que los movimientos de todas las estrellas estaban controlados por un grupo de 200 ángeles. Creían también que había un ángel específicamente dedicado al tiempo, al calendario, que era el que controlaba los días, los meses, los años. Creían también que había un ángel que estaba encargado de los mares, que había otros que estaban encargados de las heladas, del rocío, de la lluvia, de la nieve, del granizo, aún de los truenos y los relámpagos. Creían además que otros ángeles eran guardianes del infierno y que torturaban a los que estaban allí condenados. Incluso creían que había ángeles que estaban registrando por escrito cada palabra de los hombres. También creían que había un ángel de la muerte y que también había un ángel guardián para cada nación y para cada niño. Aún muchos judíos creían que el antiguo pacto lo recibieron de Dios por medio de ángeles. Así que esto lo que produjo en las mentes de los judíos pues era la exaltación de estos seres angelicales, porque creían que los ángeles eran los mediadores
de su pacto con Dios, que los ángeles ministraban continuamente las bendiciones de Dios sobre ellos, sobre el pueblo judío. Así que los judíos tenían en una alta estima a los ángeles, y era tanto que incluso muchos los adoraban. Ahora, el gnosticismo, como de allí del primer siglo, entre otras cosas, requería precisamente la adoración de los ángeles. Incluso llegó a reducir al Señor Jesucristo a un ángel. Y la iglesia de Colosas había estado coqueteando con el gnosticismo. Por eso el apóstol Pablo les advierte allí en el capítulo 2 de Colosenses, verso 18, donde dice así la palabra del Señor: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. De tal manera que la mentalidad judía exaltaba mucho y daba una gran importancia a los ángeles. Por eso es que aquí el autor de Hebreos trata de persuadir a sus compatriotas judíos de que Cristo era el mediador de un pacto nuevo, de un pacto mejor que el de Moisés. Y de la misma manera tenía que mostrarles que Cristo era mejor que los ángeles. Y esto es lo que expone el autor del libro de Hebreos en el capítulo 1 del verso 4 al verso 14, donde muestra que Cristo es mucho mejor que los que mediaron y dieron el antiguo pacto, como los ángeles. Y el autor pues utiliza pasajes del Antiguo Testamento para establecer esta verdad. Así que entremos en nuestro texto. Veamos los versículos 4 y 5 del capítulo 1 de Hebreos. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Aquí se está diciendo que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Primero dice porque heredó más excelente nombre que ellos. Y se hace una pregunta muy interesante, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y evidentemente la respuesta es a ninguno. A ningún ángel Dios le ha dicho: yo seré a él por padre y él me será a mi hijo. Ya que los ángeles siempre han sido mensajeros, han sido ministros. Y solamente Cristo es el Hijo. A los ángeles se les creó para el servicio. Así que cuando el Señor Jesucristo se encarnó, vino a la tierra como un siervo, también se le dio un título, el título de Hijo de Dios. Por consiguiente, obtuvo un nombre o un título mucho más excelente que el título de los ángeles. Hoy en día nuestra cultura no le presta mucha atención al significado de los nombres, mientras que en los tiempos bíblicos Dios escogía nombres específicos relacionados con el carácter o algún aspecto de la vida de la persona. Ahora, aquí el escritor de Hebreos hace una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Ni un solo ángel ha sido llamado alguna vez hijo de Dios. Como sucede con los cristianos, pues los ángeles reciben un nombre colectivo de hijos de Dios, en el sentido de que Dios creó a los ángeles y que de alguna manera también reflejan a Dios. Pero en la escritura, en la palabra del Señor, a ningún ángel por separado se le llama hijo de Dios. Y tampoco se le ha dicho a ningún ángel: yo te he engendrado hoy. Ahora, lo que nos está diciendo este pasaje es que Cristo es el Hijo encarnado de Dios. Y la palabra hijo, el título hijo, es para ese Cristo encarnado.
Ahora, este título de hijo fue dado al Señor Jesucristo cuando fue engendrado. De tal manera que antes del tiempo y de su encarnación, el Señor Jesucristo era Dios, el Dios eterno, junto con el Padre. Así que el término hijo tiene que ver con Cristo en su encarnación. Ahora, es interesante ver que en ninguna parte de la Biblia se menciona que Cristo haya sido hijo desde la eternidad. Y que cuando se habla de su eternidad, en el caso, por ejemplo, de aquí de Hebreos 1:8, Dios dice al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. O sea que cuando se habla de la eternidad de Cristo, se usa el título de Dios y solo se llama Hijo cuando se está hablando de su encarnación. Ahora, esto nos lleva a otra pregunta. ¿No tuvo Cristo siempre un mejor nombre? ¿Por qué dice que heredó más excelente nombre que ellos? ¿No tuvo siempre más excelente nombre? Y la respuesta es claro que sí. Pero aquí dice que obtuvo otro nombre. El Señor Jesucristo siempre fue Dios, pero aquí se convirtió en el Hijo. No siempre tuvo ese título de hijo. Ese es el título de su encarnación. El Señor Jesucristo es Dios eternamente, pero solo a partir de su encarnación se le llamó hijo. Así que el Señor Jesucristo no es menos que el Padre, no es menos que Dios. El ser hijo es una analogía para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a entender la relación que hay entre Cristo y su Padre al someter su voluntad para venir a redimirnos. Y el autor de Hebreos dice, yo te he engendrado hoy. Esa palabra hoy demuestra que el Señor Jesucristo se volvió hijo en algún momento del tiempo, no en la eternidad. Así que su vida como hijo comenzó en este mundo cuando fue encarnado. El apóstol Juan, en sus primeros versos del capítulo 1 de su evangelio, presenta la eternidad y el carácter creador de Cristo. Allí no se le llama hijo, allí se le llama verbo. Y en el versículo 14 dice que ese verbo fue hecho carne. De tal manera que Juan no se refiere a Cristo como el Hijo hasta que fue hecho carne. Así que no hay ninguna razón para decir que Jesucristo es menos que Dios mismo. Así que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, puesto que tiene un título superior. Muy bien. Hay dos hechos básicos en relación a los cuales Jesucristo es hijo. Y el primero, pues, es su nacimiento virginal y el segundo, su resurrección. Ahora, dice la palabra que no fue hijo hasta que nació en este mundo por medio de ese nacimiento virginal. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 35, donde dice así la palabra del Señor. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel está mencionando de que sería llamado Hijo de Dios. Está hablando del futuro, en el momento de su nacimiento. Y en el verso 32 también de el capítulo 1 de Lucas dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. De tal manera que el título de Hijo del Señor Jesucristo está totalmente ligado a su encarnación. Y solo después de la encarnación de Cristo es cuando Dios dijo, este es mi Hijo. Veamos lo que dice Lucas capítulo 3, verso 22, donde dice así la palabra del Señor.
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, esta condición de hijo y este título de hijo llega a su pleno florecimiento en su resurrección. Así que el Señor Jesucristo no es solo hijo porque se hizo hombre mediante el nacimiento virginal, sino porque nació de nuevo, desde la muerte. Así como el hombre tiene que nacer de nuevo para convertirse en hijo de Dios, tiene que haber una regeneración. El que nace de forma natural no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Para hacerse hijo de Dios se requiere un nuevo nacimiento. O sea, se requiere dos nacimientos, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. El Señor Jesucristo también nació dos veces, no solamente una. Su nacimiento virginal es uno y el otro, el nacimiento desde la muerte. Y esta verdad nos la declara el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos en el capítulo 1, versos 3 y 4, donde dice así la palabra del Señor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Así que el Señor Jesucristo se hizo hijo al nacer, pero fue declarado hijo en su resurrección. Así que esta plenitud de ser hijo, pues proviene de su doble nacimiento. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 13, versos 32 y 33, declara esta misma verdad. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De tal manera que el Señor Jesucristo es hijo, tanto en su nacimiento como en su resurrección. Y esto es un título humano. Y no por esto pensar de que el Señor Jesucristo simplemente era un siervo de Dios. El Dios eterno se hizo hijo por amor a nosotros. Se humilló a sí mismo, como dice allí Filipenses capítulo 2 del verso 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que podemos decir que los ángeles son criaturas extraordinarias, pero Cristo tiene un más excelente nombre que ellos y por tanto debe tener el título más excelente, y lo tiene, el título de hijo. Muy bien, continuamos con el versículo 6 del capítulo 1 de Hebreos. Dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Así que el Señor Jesucristo no solamente es superior a los ángeles por ser hijo de Dios, como ya lo acabamos de ver, sino porque Él recibe toda la adoración. Aun cuando el Señor Jesucristo se humilló, se hizo por un tiempo inferior a los ángeles están para adorarlo. Y por consiguiente, si los ángeles lo adoran, el Señor Jesucristo debe ser mayor que ellos. Y si es superior a los ángeles, el pacto del Señor Jesucristo es mejor que el pacto que ellos trajeron. De tal manera que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Y el cristianismo es superior al judaísmo. Cuando dice, adórenle todos los ángeles de Dios,
Se está refiriendo a una cita del Salmo 148:2, donde dice la palabra del Señor. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Así que lo que el salmista estaba diciendo aquí es que todos los ángeles adorarían al Hijo de Dios. Así que los ángeles siempre han adorado al Señor Jesucristo durante todo el tiempo que llevan existiendo. Desde antes de la encarnación lo adoraban como Dios. Ahora también lo adoran como el Hijo de Dios. Y este es el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, que está por encima de los ángeles. Así que es un pecado absoluto y una violación a las leyes del Señor adorar a alguien diferente a Dios. De tal manera que si Dios mismo dice que los ángeles deben adorar al Hijo, entonces el Hijo debe ser Dios, el Cristo encarnado, incluso el Cristo eterno debe recibir toda la adoración. En este versículo también Cristo recibe el nombre de primogénito. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito viene del griego que es protótokos, que no tiene nada que ver con el tiempo, sino se refiere a una posición. O sea, es un título que significa el principal. Y para los judíos este término primogénito se refería, o ellos entendían que sería el hijo mayor, que normalmente era el heredero de todas las propiedades del padre. Pero no siempre el hijo mayor era el primogénito. Por ejemplo, Esaú era mayor que Jacob. Y Jacob fue el primogénito, el protótocos. Y en Génesis, precisamente 49:3, hay una muy buena descripción de lo que es el primogénito. Veámoslo. Dice así la palabra del Señor. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Aquí vemos que hay varias palabras que describen el significado de lo que es el primogénito. Fortaleza, vigor, dignidad, poder. Así que primogénito no es una palabra de tiempo, sino que es una palabra que se utiliza para el derecho a gobernar. O sea, es una palabra para autoridad. Y el Señor Jesucristo es el primogénito, el supremo, el protótoco supremo, el Hijo supremo con derecho a gobernar. Así que este pasaje no se refiere al nacimiento de Cristo como tal, sino a su soberanía. Y se reafirma ahí en Colosenses capítulo 1, verso 18, donde dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Así que también el Señor Jesucristo fue el primogénito de entre los muertos. Ahora, ¿hubo algunas personas resucitadas antes de Jesús? Sí, Lázaro fue una de estas personas. Y durante el ministerio de Jesús hubo varias personas que él mismo resucitó. En el momento de la crucifixión también muchos resucitaron. Y todos ellos se levantaron antes de que el Señor Jesús resucitara. Así que este término de primogénito no se refiere al tiempo. Y el Señor Jesucristo como primogénito es el que debe ser más honrado, el más digno de toda la gloria, el más alto, el más poderoso. Y de todos los que han resucitado, Él es el mayor y está por encima de todos. Este versículo 6 del capítulo 1 de Hebreos comienza con la expresión otra vez, que precisamente está aquí también relacionado con otra palabra importante, otra palabra clave en este pasaje, que es mundo. Veámoslo nuevamente. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí precisamente la palabra griega que se usa para mundo es oikoumené, que significa la tierra habitada. De tal manera que Cristo no fue el primero en nacer en la tierra,
pero Él es el primogénito, el principal, el que tiene más honra, que vino precisamente a la tierra ya habitada, donde ya habían nacido millones de personas antes que Él. Ahora, en las traducciones más modernas, el origen griego de las palabras es este, dice, y cuando introduce otra vez al primogénito. De tal manera que aquí en el versículo 6, esta palabra de nuevo se refiere que Dios introduce a su hijo primogénito en el mundo en otro momento. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo volverá a ocurrir de nuevo? Y la respuesta necesariamente es en su segunda venida. Así que Dios ya había introducido a su hijo una vez y lo volverá a hacer cuando venga en gloria resplandeciente. Ahora, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, la profecía será totalmente completada, cuando todos los ángeles de Dios lo adoren. En el presente, los ángeles no entienden el concepto general lo suficientemente bien. Recordemos que los ángeles no son omniscientes. Y cuando Dios nuevamente traiga a su Hijo a la tierra, a su primogénito al mundo, Él les dirá, ahora tienen el cuadro completo. Ahora sí la adoración debe ser total y completa, como dice allí en Apocalipsis capítulo 5 versos 11 y 12, donde dice así la palabra del Señor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y esta es la adoración que los ángeles tributarán al primogénito. Y los versículos 13 y 14 dicen, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En su segunda venida, el Señor Jesucristo revelará toda su gloria como Hijo, como el protótocos, el primogénito. Y los ángeles finalmente entenderán todo cuando lo vean venir como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amado Dios, bendecimos en esta hora tu precioso y glorioso nombre. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. Gracias porque los ángeles que tú creaste, Señor, deben exaltarlo y adorarlo, Señor. Gracias, amado Dios, porque Jesucristo es superior a los ángeles. Porque le has dado un título superior, el título de Hijo. Gracias porque su nacimiento virginal y su resurrección, Señor, son dos acontecimientos que confirman esa relación como hijo. Y gracias porque el Señor Jesucristo es el primogénito, el que tiene todo el poder, el que es digno de toda la adoración, el fuerte, el supremo. Y gracias te damos, Señor, porque ese mismo Hijo de Dios que un día se hizo hombre y nació aquí en la tierra, un día, Señor, vendrá en gloria. Nuevamente y otra vez vendrá nuevamente a la tierra, Señor. Y lo esperamos con gozo, con alegría y con ansias. Gracias, eterno y maravilloso Dios, porque en este momento podemos gozarnos y exaltar al Hijo de Dios, nuestro Señor y Redentor, al Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén.